Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos hoy en el Circuito Electoral. Gracias, Liliana, por estar en el programa. No sé cuántas veces hemos postergado la entrevista. Hágale el micrófono y nos vamos a charlar. Gracias, Wilson. Muy buenas noches. Muy contenta. Yo estaba haciendo memoria y decía, voy a estar en el mismo mes, pero de hace 5 años. ¿Ah, sí? Sí, Entonces tanto voy a así. revisar las grabaciones. Claro. ¿De qué hablamos aquella vez? Hablamos, y estaba de candidata precisamente para la asamblea, y hablamos de varias cosas, como tú siempre haces una diversidad de preguntas en torno a lo histórico personal, a la percepción sobre cuáles eran las expectativas y más o menos a cuáles eran las líneas, en este caso político-ideológicas, que nos habían hecho con la invitación a participar en esta asamblea. ¿Y se arrepiente de haber entrado en política? Yo creo que es algo así como remar en dulce de leche, ¿no? O sea, te imaginas así un mar de dulce de leche que es tan rico, tan sabroso, pero remar en dulce de leche es duro, es difícil, cuesta. Yo creo que hay que tener una pasta o hay que ir construyéndola, pero sin duda es muy, te diría, muy gratificante cuando piensas y sientes y escuchas de los demás que has contribuido de alguna manera en algo, ¿no? Yo creo que las personas no nos arrepentimos de lo que hacemos, sino de lo que, además de lo que no hemos podido hacer, yo te diría. Y en pero eso a ver, sí, le diría, ¿volvería a ser candidata, volvería a entrar a política? yo creo que hemos estado siempre en la política, aunque no en una función de autoridad de gobierno, y vamos a continuar siempre. Aunque para ser autoridad pública hay que pensar 2 veces, porque implica muchas cosas, desde el tema familiar, personal, implica también elementos como que uno entra a una arena un poco difícil, donde uno se encuentra con vanidades, con mezquindades, y cuando eso no ha sido parte de nuestra vida, es un choque a veces hasta doloroso. Pero además lo tienen a Evo Morales, una persona que al parecer trabaja desde el amanecer y hasta el siguiente amanecer. Entonces en el MAS deben decir, si él trabaja así, ¿por qué no el resto? Yo creo que es un ejemplo, no debería ser solo para la militancia del MAS, sino para muchos funcionarios públicos, que en su momento sabemos que el funcionario público llegaba poco menos que a las 10 de la mañana, estoy hablando de las grandes autoridades, no de los que marcan tarjeta, ¿no? No, ellos hasta las 12. Claro. Y también a las rápido. Suizo, sí. Es el reloj suizo perfecto, pero sin duda alguna creo que es un ejemplo, y yo recordaba ahora la famosa hora boliviana, y luego cuando plantearon que debería haber la hora Evo, porque llega unos 10 minutos antes, creo que así deberíamos tomar esos ejemplos positivos, no solamente de los líderes, en este caso del presidente, sino si hay una persona de la oposición, de afuera, que tiene esas formas de comportamiento, hay que copiarlas. Pero Liliana, hay una diferencia entre el presidente Evo Morales. Nos guste o no, una, es varón; 2, no tiene familia, y entonces eso no es lo mismo para una mujer que para el resto de los políticos que tienen familia, por ejemplo. Sí, es complicado. En el caso, voy a hablar de mí, no puedo generalizar en el resto de las mujeres. Yo, por ejemplo, tampoco tengo trabajadora del hogar, entonces prácticamente todo el tema laboral lo asumo yo. Además, como tú conoces, soy también docente, entonces tengo que diversificar mi tiempo entre la casa, la atención, el cuidado que se tiene con la familia, más aún si hay personas que están, digamos, necesitan esos cuidados. Entonces es complicado. Se puede hacer, pero obviamente que es una ventaja para los que no tienen, digamos, toda esa serie de elementos frente a los que sí estamos con todas esas dificultades o limitaciones.
y como contrapartida, pero nadie les ha obligado a ser políticos, es más, los políticos buscan los votos. Sí, es verdad, es así, nadie le obliga finalmente a uno cuando dicen, no, yo no quería, pero no, al final he cedido, Me han ¿no? jugado. Claro, al final el que termina diciendo sí es uno, ¿no? Y uno sabe o debería saber a qué se está metiendo. Yo creo que la escuela de la vida, como en general, no hay una escuela para padres, aprendemos a ser padres. Y lo mismo sucede en el campo laboral, la universidad nos da los instrumentos, pero quienes los pulimos, los desarrollamos somos nosotros, y lo mismo en el campo político. Creo que entramos con muchas intenciones, expectativas, y todo eso, digamos, se va conformando a lo largo con posibilidades de que sean reales, cosas que se quedan en el camino y aprendizajes. Una de las cosas más importantes es el aprendizaje que uno se lleva hasta aprender a hacer lo que no debe hacer. Hasta uno debe aprender eso, es decir, ver comportamientos y decir, bueno, eso yo jamás voy a hacer, ¿no? Entonces, por lo menos ese aprendizaje es valioso y ojalá hubiera la forma de que pudiéramos también socializar todo eso. Algo que Liliana Sánchez no volvería a hacer y que ha hecho durante estos últimos 5 años, después de la pausa. Claro que sí. Ya volvemos. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Y Liliana, ¿qué de lo que ha hecho estos 5 años no lo haría de nuevo? A ver, creo que una de las principales cosas que no haría es actuar pensando que los demás piensan igual que yo. ¿Eso hacía usted? Sí, o sea, generalmente uno piensa, voy a decir tal cosa porque me parece correcto, porque he visto eso, ¿no? Pero a veces resulta que uno hace eso y el otro se ofende, se enoja y se convierte en su enemigo para toda la vida, ¿no? O uno, digamos, hace algo esperando que la otra persona actúe de la misma manera, pero los códigos, los pensamientos, los intereses son diferentes. Entonces, lo que hay que aprender a hacer es, me parece que si tuviera algo que no volvería a hacer, es esperar, ¿no? No hacer una reacción inmediata, sino simplemente ir esperando cómo se van configurando, madurando, procesando las cosas y recién tener una actuación o una idea clara de lo que se trata. Y estos 5 años en la Asamblea han sido complicados, con momentos pico, después de la primera gestión de don Cristian Sanabria, que apareció como que estaba más cercano a los opositores que al mismo MAS, y no sé cómo lo tomaron ustedes. Bueno, en realidad los 5 años que estamos prácticamente culminando han tenido sus matices, no solo porque era la primera asamblea, sino porque muchos de nosotros ni siquiera nos habíamos conocido, por lo tanto ha sido un proceso de aprendizaje también el ver cómo se iban a llevar todos estos temas internos con la responsabilidad de ser la bancada conformada por 15 asambleístas del MAS, pero ahí mismo ya empezó ciertos temas que no necesariamente tenían que ver con un debate interno, sino muchas veces posiciones que luego se han ido manifestando con la salida de algunos compañeros, con aproximarse a otras instancias que han tenido más que ver con cierto celo interno, con una cierta visión corporativa también, y hay que decirlo porque son los males que nos aquejan y si no los superamos nos van a seguir aquejando, no solo en este espacio sino en todos, ¿no? Entonces creo que hay que superar esa visión, yo soy de aquí, tú eres de allí, y no nos
no contigo nada, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que superar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a recibir de quien venga críticas, propuestas, pero también con esa altura hacerlas, ¿no? Muchas veces nos encontramos que en este juego político lo que prevalece es el tema de la intriga, el tema de que no se dicen las cosas de frente, y consideramos que eso es nocivo para una cultura política, que en un espacio democrático que se ha conseguido con tanta dificultad en Bolivia, con tanta sangre derramada, con tanto muerto valioso como Marcelo Quiroga y tantos héroes, deberíamos valorar nuestra democracia y construir una cultura democrática basada en el respeto, en la honestidad, basada en la valoración del otro, que no sea un discurso, no hay una ley contra la violencia hacia la mujer, pero yo digo siempre que los espacios políticos no solamente es donde se ejerce más violencia, sino que es permanente. La forma de tratar, el bullying que se recibe, ¿no? Entonces son mecanismos que están haciendo que esto se mantenga, que se repita sistemáticamente. Cuando se habla del proceso de cambio, yo siempre digo, es fácil tener una constitución o un estatuto, pero el proceso de cambio, siempre lo hemos dicho, debe ser algo interno. Como hablábamos antes, el solo saber llegar puntual, el solo aprender a escuchar, a respetar. Ese es un proceso de cambio que no requiere de una ley, sino requiere del sentimiento de saberse que uno puede ser igual al otro. Pero en los políticos parece que la traición, la deslealtad, el individualismo son parte de la política. Eso es lo que llama la atención. Por eso digo yo, en estos espacios donde debería más bien ser algo, la política debería ser un espacio en el que se discutan ideas que puedan tener un beneficio para la población, en el que se discutan propuestas que sean mejorando, digamos, la calidad de servicios y ahorrando recursos a este pueblo que saca de sus bolsillos para pagar los impuestos. Deberían ser unos espacios virtuosos en el que más bien crezcamos, pero sin duda alguna existen esos espacios. No será común, pero sin duda la carta común es este tema de los grupitos, del corporativismo, la deslealtad, la traición, sin duda alguna. Y eso es una cultura política que la tenemos que ver no solamente en Bolivia. Lamentablemente, cuando ponemos noticias, sea de la Argentina, del Japón, de Turquía, de donde pensemos, siempre existe eso. ¿Y eso por qué es? Te digo, Wilson, porque estamos hablando del poder. Y el poder es algo tan sabroso cuando lo has disfrutado, cuando te has acercado a él, que ves la forma de seguir con ese poder. Es pues lindo que tú entres, seas una autoridad y 20 te saluden y te hagan, qué sé yo. Pero hay que verlo esto como ciclos. Uno es 5 años una cosa, 1 año, 2 años, y más tarde va a volver al llano, más tarde va a volver a hacer lo que hacía antes. Yo he tenido la suerte de que continúo yendo al mercado a veces a pie, continúo con mis caseritas que me conocen, me lo cortan el pollo, porque yo cuando hago milanesa de pollo parece que le hubiera asesinado al pollo, pues, cortado de todo lado, ¿no? Entonces, esa es la suerte que uno te dice, te reconoce y te dice, no has cambiado, o sea, como eras antes sigue siendo, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene un cambio cuando ha sido autoridad, ¿no? Entonces cree que ya tocó una parte del cielo de la cual no debe despojarse, ¿no? Entonces creo que eso conduce a ese tipo de actitudes. Pero los primeros que hablan peor de la política son los políticos, porque si alguien dice algo, está tomando una actitud política, está politizando el caso, dicen los políticos, entonces, y los políticos tienen que ser políticos, o sea que están haciendo cosas malas. Ahora, yo siempre me pregunto cuando dicen está politizando, en una arena política todo es político, necesariamente. O sea, cuando uno, digamos, plantea, yo escuchaba el otro día el tema, por ejemplo, que el pacto fiscal no se politice. No, pues, es una propuesta política. Entonces, por ahí se equivocan y están diciendo que no se partidice para que tal o cual no lleven, digamos, la batuta o no lleven la bandera de. Es otra cosa.
pero también es legítimo, porque puede haber un partido, una agrupación que haya trabajado y que tenga una visión que es respetable. Podemos no compartirla, pero por lo menos hay que escucharla. Yo de entrada así no puedo creer que digan esto no va o tal cosa. O sea, hay que escuchar, porque incluso de aquello algo nos va a servir a nosotros que no hemos tomado en cuenta o que no habíamos visto. Entonces yo creo que esa es la mirada que deberíamos tener en este campo. Y el momento del 20 de diciembre, que es una fecha especial, a veces uno se confunde y el 20 dicen, ¿qué ha pasado el 20? Después ya nos damos cuenta de lo que ha pasado para Sucre, para Bolivia y para el mundo. Para el mundo. Parecían irreconciliables, no vamos a entrar mientras no esté él, pero al final tuvieron que entrar, no tenían otra. Lamentablemente esto ha sido algo que ha sacudido, no solamente creo que a la población, sino ha sido un sacudón que nos ha hecho ver muchas limitaciones y muchas cosas que por lo general no queremos ver. Yo me acuerdo que había posiciones muy duras y quienes en su momento decíamos que estos temas no deben permitirse, no deben hacerse, lo hacíamos en función de un discurso que tuvo el presidente Evo Morales, de que la conducta del militante, en este caso de las autoridades que llevaban los colores del MAS, tenía que ser digna e impecable. Y quienes en su momento tuvimos esa posición, la asumimos como tal. ¿Qué pasa en medio de todo esto? Que hay una sentencia legal que nos dice que no existe nada. Y se supone que los órganos tienen sus funciones. Se supone que el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo hace leyes, el Judicial sanciona cuando justamente no se cumplen las leyes. Y si un órgano te dice, aquí no se encontró nada, todo está bien, ¿cuál es tu reacción? O sea, tú le dices, usted señor judicial está mal, porque estamos entregando a ese órgano, estamos entregando a esas autoridades la responsabilidad a la sociedad civil, al resto de los mortales, que procese y nos diga cuál es el juicio final. Han intervenido muchas cosas y ahí también creo que ha faltado que nos despojemos en su momento de esos picos, porque han habido marchas, han habido de todo, pero después como que la espuma en la cerveza baja, igualito se volvió algo que ya no se volvió a tomar en cuenta. Me acuerdo que en esos días se quiso conformar la comisión de ética, se tuvo que hacer en 3 o 4 días el reglamento de ética, pero ahí salió, por ejemplo, otro elemento. Ninguna norma es para retroactiva. Entonces, tú ves que uno intenta muchas cosas, pero finalmente a veces hay este tipo de obstáculos, que muchos son reales y otros también son, digamos, muy bien recolectados o recogidos, porque en ese momento son los que, digamos, tienen interés, ¿no? Hay que decirlo, hay temas que realmente nos han dolido, nos han convocado a repensar en muchas cosas, pero han ocurrido y creo que han sido parte también para entender que en estas dinámicas uno tiene que aprender a ver a las personas y a las cosas que suceden como son. Esto significa dejar de sacralizar, dejar de endiosar y simplemente ver las cosas como son. Y cuando uno dice algo, tener la certeza de que lo que ha dicho se pueda cumplir, porque yo escuchaba en algún momento, creo que usted, Cristian Sanabria, los opositores, no nos vamos a sentar en el pleno si está el determinado asambleísta, pero al final hasta ahora siguen. Se renunciaron para ser candidatos, pero si no, no renunciaban. Sin duda, esa ha sido una de las cosas, como vuelvo a decir, que intervino ahí ya el elemento que tenía que ver con una sentencia en la que evidentemente ahí estaba clara la cuestión y la asamblea como tal no podía haber hecho otra cosa. Y legalmente se sabía desde el principio que si no había la persona denunciante no iba a avanzar
más ese caso? Ese es el tema, ¿no? El tema es ese, que desde el principio, digamos, todos los elementos que habían, además muchos otros que todavía se decían entre líneas, no entraron absolutamente en juego todos, ¿no? Entonces creo que también eso ha hecho que se tenga simplemente la resolución en este campo. Por eso, porque ya no hubo la denuncia, solamente fue por el tema de uso indebido de bienes, ¿no? Y creo que ahí el señor Alcibia se equivocó su abogado al decirle renuncie, porque si no renunciaba hoy día hubiera estado también Hubiera ahí. seguido, sí, Hubiera seguido seguramente. Ahí. Pero ese no ha sido el único caso, hay uno nuevo ahora, porque se ha perdido la computadora de don Juan Picha, pero se conoce que antes habían habido otras denuncias a la policía por pérdidas también. ¿Y qué pasa? No, es que son políticos, eso siempre ocurre. Esa es la imagen que se está dando. Sí, yo me he enterado hoy porque justo ayer tuve una situación familiar que no pude estar en el pleno, donde se había conocido que había habido esta, no sabemos, pérdida, sustracción que pasó, y bueno, me imagino que ya han hecho toda la parte de denuncia a la policía. Entiendo también que internamente se está haciendo alguna investigación, pero lo ideal sería tener un proceso, como se dice, un proceso en el que se tomen conocimiento las circunstancias, los hechos, etcétera, y no simplemente que, digamos, se responsabilice a todos, que es no responsabilizar a nadie finalmente, porque el tema no es resarcir lo material, es sancionar el hecho, ¿no? Entonces esperemos que se maneje de esa manera. Pero no había sido la primera denuncia, ya antes habían habido otras denuncias por pérdidas también, que la policía no sé si no ha hecho nada, o los asambleístas no se han preocupado, o la directiva no ha hecho seguimiento, ¿o por qué será? El tema es que muchas cosas que a veces hemos solicitado de manera llana como asambleístas que somos, no se comparte toda la información. Entiendo que la directiva las directivas en este caso, porque han sido ya varias, tienen un manejo muy directo con el personal administrativo en cuanto a todo, justamente el funcionamiento, ¿no? La compra de bienes, definir esto, lo otro, en fin. Pero no siempre se da a conocer de una manera muy detallada al Pleno. Entonces hay muchas cosas que hemos exigido que se nos informe, y si tenemos conocimiento a veces es porque junto con ustedes nos informamos, o nos informamos a través de ustedes, y esa es otra situación. Por ejemplo, yo también he escuchado así, no de manera formal, no como algo que tuviera que ser parte de, ¿no? Sino simplemente a través de comentarios que sí también se había perdido, ¿no? Y eso seguramente tendrá que mejorar. Hoy lo dijo oficialmente don Pedro Vela. Hemos hecho también denuncias antes, vamos a ver qué es lo que dice la policía, pero se supone que en la asamblea, y ha sido parte del escándalo del 20 de diciembre, hay cámaras, y habiendo cámaras que se pierdan, se denuncie y no se sepa absolutamente nada, o no funcionan las cámaras. Que yo sepa, no están funcionando las ¿Sí? cámaras. ¿Y por qué será? Entiendo que estaban se las llevaron por hacer el proceso ¿De hace 2 años? De hace 2 años. ¿Y desde entonces han quedado? Desde entonces se ha quedado. Es lo mismo que las cámaras de Plaza 25 de Mayo, no sé si funcionan, porque hasta ahora no sabemos si hay Sí, imágenes he escuchado de lo Carnaval. último para Carnaval, he escuchado también lo mismo. Es que ese es el tema de fondo. Nos quedamos en el discurso y nos quedamos en el rótulo, pero ya digamos en lo que se ejecuta, debería haber sistemáticamente, incluso debería enviarse a una central, donde en esa central pues se vea qué existe, qué no existe, y debería reportarse de acuerdo a la revisión de cámaras. En la Plaza 25 de Mayo no se ha encontrado o se ha visto menores circulando, tal. Deberíamos tener también parte de los reportes, pero creo que todo eso hace a la construcción de esta ciudadanía y de este aparato estatal autonómico que estamos haciendo, que deberían ser las lecturas que de los nuevos concejales, que las puedan plasmar en políticas y las puedan plasmar no en leyes sino en políticas, ¿no? Para decir, por ejemplo, tema de seguridad ciudadana, un punto, funcionamiento de cámaras. Funcionamiento de cámaras deberá votarse cada tanto tiempo, deberá verificarse. O sea, estos hechos que nos
que se nos presentan y de alguna manera no funcionan perfectamente, son los que debemos tomar en cuenta justamente para el diseño de políticas. A veces tenemos unas leyes bien complicadas, cuando lo que necesitamos son cosas mucho más fáciles, de entendimiento rápido, pero además prácticas. Lo que estamos hablando en seguridad ciudadana, ¿cuánta gente sabe que hay cámaras? ¿Cuánta gente sabe dónde están? ¿No que es una estrategia? ¿O no informan porque no funcionan? Habría que preguntarse. Y en base a eso deberían ser elementos que nos sirvan para esa reglamentación de lo que significaría devolver al ciudadano, ¿no es cierto?, cómo se está trabajando. Pero los municipios, las gobernaciones tienen que por obligación dar un determinado monto del IDH a la policía boliviana, y entonces no se da poco dinero, se da millones de bolivianos a la policía boliviana para que al final el resultado de inseguridad ciudadana siga siendo el mismo en Sucre, en otros departamentos también, y las autoridades parecen que resignadas, y el pueblo peor. A mí me llama la atención cuando uno ve noticias relacionadas a la seguridad ciudadana. Ya realmente causa pavor y uno piensa que está en un lugar donde han ocurrido barbaridades y se vuelve en sitio común. Yo me acuerdo, Sucre era caracterizada como una ciudad tranquila, por algo los estudiantes iban a estudiar en las noches, a las plazas, en fin, pero ahora mucha gente con la que conversas, que viene a estudiar, te dicen no se puede ir por ese lugar a esta hora, no se puede esto, incluso en horas que no son a altas horas de la noche, en la tarde, entrada a la noche. Últimamente he visto efectivos policiales, pero en el día, en la mañana, en la tarde, uno puede no encontrar un solo efectivo policial en el centro de la ciudad, uno solo. Sí. Puede ocurrir lo que sea, pero no hay. Sí, y además lo peor de todo esto es que uno no sabe a quién acudir. Entonces, estos son los temas. Por eso yo decía, cuando hay estos debates temáticos, ¿no?, el tema de seguridad ciudadana, la propuesta tiene que grabarse, filmarse. Es decir, yo propongo, no sé, porque ahorita van a hacer las EPIs, van a poner esto, lo otro, o sea, tiene que ser concreta y clara para que el ciudadano diga, e incluso oriente su voto en función a aquello. Porque eso es algo que estamos viviendo día a día las personas. Y ahora, no se trata solamente de las chicas, de los jovencitos. No hay problema en atacar a una persona adulto mayor, a un anciano, a una anciana, incluso a varones. Si son 5 o 6, no hay problema en atacar. Entonces yo creo que sí debería ser un tema que se lo tome con la mayor seriedad, pero además pensando en relación a lo que decías del IDH. Nuestros recursos principales son los que vienen sin duda por la renta petrolera, y el IDH es un dinero que se va a ir acabando, como se acaban todos aquellos que vienen por recursos no renovables, pero en casos específicos como el de la venta de gas, nosotros tenemos un contrato con 2 países que son Brasil y la Argentina, y ese contrato se acaba el 2019, o sea, ya tenemos hasta fecha de conclusión. Y junto con cuando termine el financiamiento o cuando se agote esas rentas, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Y son temas que son claves para el funcionamiento, en este caso de una autonomía municipal, indígena, originaria y campesina, una autonomía departamental, porque el tema de seguridad ciudadana sin duda es un tema que cruza pues todo lo que significa lo municipal, etcétera, etcétera. Todos debemos preocuparnos por ese tema. Y ahora está hablándose bastante del pacto fiscal, que es de lo que vamos a hablar después de la pausa. Muy bien. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Circuito electoral.
los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Y ahora que está de moda el pacto fiscal, porque se pone de moda, ¿no? Una temporada hablar de la terminal y terminal y terminal, y al final no tenemos terminal ni una, ni tres, ni nada. Pero ahora vamos a hablar del pacto fiscal y será no sé cuántos meses o años, pero esta mañana han hecho un seminario con varias representaciones. Sí, bueno, en realidad, yo creo que es importante que se empiece a hablar del pacto fiscal. Ahora sí. Toda vez que el tema del pacto fiscal es parte del proceso que se ha iniciado en 2006 con la Asamblea Constituyente. ¿Qué se ha hecho con la Asamblea Constituyente? Construir un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de país, de economía. Estamos hablando de que todo ese proceso de exclusión que se ha criticado, lo que se ha hecho es que se trate... Para escucharnos mejor. Para escuchar mejor. ¿También? Sí, sí, ahora sí. O el del karaoke tendrías que echar. ¿Sí? ¿Canta? No, solo las verdades, por eso no me quieren mucho. Sí. Bueno, decía que este tema del pacto fiscal es una continuación de lo que se ha iniciado con el debate de la Asamblea Constituyente, por eso tenemos un resultado que es la Constitución Política del Estado. Luego se ha continuado con el proceso estatuyente, que ya es algo particular a cada autonomía, y ahora el pacto fiscal viene a trabajar, si queremos, algo que ya materializa lo que dice la Constitución y en este caso lo que van a decir los estatutos y las cartas orgánicas. ¿En qué sentido? El pacto fiscal, como dice su nombre, es un acuerdo, pero es un acuerdo no solamente sobre la torta que hay ahorita de los recursos y cuánto de eso me toca y cuánto me llevo. O sea, no es un acuerdo distributivo, pero además distributivo solamente de la renta petrolera. El pacto fiscal es un acuerdo de carácter sociopolítico y económico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener un acuerdo entre la sociedad civil y el Estado para definir esa agenda pendiente del desarrollo. Si bien tenemos una agenda 2025, como lo ha marcado el vicepresidente, que es un elemento que debe tomarse en cuenta, Chuquisaca deberá decir, de esta agenda 2025, yo, digamos, voy a impulsar o voy a orientar mi brújula, por decir algo, a la seguridad y soberanía alimentaria, o a esto o este otro tema. Es decir, cada autonomía debe construir su agenda de desarrollo, su qué, y para eso tendrá que decir con qué recursos cuento para poder hacer realidad todo esto y que no se quede en el papel. Muy bonito en el estatuto, muy bonito en cualquier documento, pero que la gente no llegue a sentirlo, no llegue a vivirlo, no llegue a disfrutarlo. Ese con qué significa hacer un análisis de cuál es la realidad de los ingresos y de los egresos. Es hacer un examen de dónde viene la platita, si ese de dónde viene va a seguir siendo sostenible en el tiempo o tenemos que pensar otras fuentes, como en la familia. En la familia decimos tu sueldo, mi sueldo, a ver, de este regalito que hemos tenido, esta donación por tu cumpleaños, el préstamo que hemos tenido, esto hace tanto para que podamos hacer esto y lo otro de aquí a 5 años. Es lo mismo. Y tenemos que ver, por ejemplo, si aquello que nos llegaba como una beca, doy un ejemplo, va a ser por toda la vida o va a durar un añito. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la composición de nuestro ingreso? Nuestros ingresos son impuestos y son rentas. Las rentas petroleras, las rentas por recursos naturales, como dice su nombre, son recursos naturales que se van a terminar algún día. Lo que estamos gozando como generación, estamos dejando que el resto de las generaciones ya no disfruten de aquello, y ahí hay una responsabilidad de tipo social en pensar justamente cómo deben caracterizarse esos ingresos. Si nos vamos al tema de impuestos, tenemos que empezar a ver qué está pasando con los impuestos, quiénes pagan, qué se paga. Si vemos la estructura impositiva, vamos a encontrar que la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos, es decir, al consumo. Y cuando se habla de impuestos a la renta, por ejemplo, impuestos directos, estos van principalmente a personas jurídicas. Las personas naturales no se les está aplicando
un impuesto, digamos, a la renta. Son temas muy delicados porque afecta el bolsillo de la persona. Por eso hay que pensar muy bien cómo, cuándo y dónde se tiene que hacer esta revisión y una propuesta de una reforma del sistema tributario. Pensar cuáles son los impuestos del nivel central y con cuáles nos quedamos las autonomías. Si pensamos, por ejemplo, ahora, los municipios tienen una recaudación por los impuestos a los bienes, ¿no es cierto?, inmuebles, a los vehículos, pero si nos ponemos a pensar y compararíamos La Paz con Sucre, con Huacaya, ¿cuál es la realidad de cada uno de estos municipios? ¿Será la misma? ¿Podemos pensar que tienen la misma proporción? Entonces hay que ver todos esos detalles para proponer de dónde vamos a obtener esos recursos para que de esa manera podamos también pensar cómo vamos a sostener aquello que estamos planteando como agenda de desarrollo. Y en esto tiene que entrar también un tema que es clave para el pacto fiscal, el tema de la subsidiariedad. Tenemos que empezar a pensar que los niveles, en este caso municipio, departamento, que están más cercanos a la población, son aquellos que tienen que tener los recursos justamente para ejecutar políticas, programas, proyectos que den solución a las necesidades de la gente. Y si una vez que ese nivel no pueda, recién será el otro nivel el que va a poder colaborar. Yo creo que eso es algo básico que debemos pensar. Y también decía analizar el tema de egresos. Hay que darle pues un fuerte porcentaje de inversión para construir las bases que requieren los departamentos. Voy a hablar de Chuquisaca. En el caso de Chuquisaca tenemos un déficit en lo que es, por ejemplo, infraestructura productiva. Tenemos un déficit en lo que es vinculación, que yo creo que con los últimos años de trabajo de esta gobernación sí se ha superado, porque mucho del porcentaje de los gastos que ha tenido de inversión que ha tenido la gobernación se han justamente proyectado al tema caminero, al tema de electrificación, que son claves para el desarrollo. No podemos hablar de mejorar la venta de productos si no tenemos un lugar por donde salgan los productos. No podemos hablar de transformación productiva si seguimos con una electrificación monofásica que es para alumbrar y una trifásica que es para que funcionen ya, digamos, maquinaria que se utiliza para transformación. O sea, como tenemos tantas brechas como departamento, se necesita muchísimo dinero para poder superar esas brechas. No podemos exigir que de la noche a la mañana se convierta Chuquisaca en un departamento industrializado, que tenga su mercado interno satisfecho y que pueda exportar si no tenemos las condiciones. Y aquí hablamos de responsabilidades compartidas. Esta mañana en el desayuno trabajo que compartimos con algunas instituciones y con los medios de comunicación, lo que hemos hecho es mostrar lo que ha trabajado el estatuto y que eso signifique un avance, un insumo de una norma jurídica básica como es el estatuto para orientar algunos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, la formación de capital humano, la formación de mano de obra, que seguramente estará a cargo de las universidades, de los institutos, pero tiene que haber un paralelismo en cómo me formo yo para ir a trabajar en algunos lugares con una perspectiva de algo que quiero conseguir. Entonces seguramente va a modificarse muchas cosas si tenemos una misma palabra, un mismo sueño, si compartimos un mismo sueño y cada uno hace lo que le toca hacer. Si alguien está viendo dirá qué candidata es. Todos los candidatos hablan así. Y además hablan hace años. Corporaciones de desarrollo, Chuquisaca. Voy a 2010. preguntar si se han cerrado ya las inscripciones. No, ya no puedo, tenía que haber bacán. renunciado. Pero y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Seguimos con lo mismo, el mismo discurso de tantos años. Yo creo que lo que nos pasa es que cada uno quiere ser el que tiene la idea brillante y no la comparte, y por lo tanto nos quedamos cada cual con sus discursos que se repiten y se repiten. Hay mucha mezquindad. Y yo creo que este momento, el pacto fiscal, debería transformar eso que tú dices, Wilson, que ya no se quede en discurso, que se convierta en una realidad, porque ahora vamos a hablar de plata, ahora vamos a hablar de recursos. Pero la primera pelea va a ser quién va a ser el director técnico de esta propuesta chuquisaqueña. El consejo, la alcaldía, la asamblea departamental, la gobernación, aparecerá otra institución. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, decían, no, ¿cómo pues ellos? Tendremos que ser
aquellos o es. Yo digo, el primero que empiece a hablar del tema, lo que está haciendo es abrir solamente un espacio y no tiene que haber un liderazgo de una persona o de una institución. Yo creo que esto deben apropiarse como colectivo. O sea, aquí, y nunca lo he dicho, es la primera vez, pero ahí está, me está saliendo, debe ser el contagio de que son los discursos de siempre. Yo siempre escuché, me parece tan feo que ponerse la camiseta de Chuquisaca, bien de discurso político, ¿no? Pero creo que ahora sí habría que utilizar ese término. Y hablaba yo con algunos colegas que no son asambleístas sino autoridades públicas. Yo les decía, no hay que pensar, digamos, desde donde tú estás, porque quizás mañana estés en otra posición y quizás mañana estés en otra, quién sabe que estés de gobernador. Entonces no puedes hablar solamente por donde te toca hablar ahora, porque esto tiene que ser para todos y quizás no tú, tus hijos, no sabemos, ¿no? Entonces aquí la mirada tiene que ser generosa. ¿Y cuál es la primera generosidad? Compartir información. Aquí no se trata de que el que tiene la información va a llegar a la meta y va a ser el primero, ¿no? Aquí se trata de compartir información para hacernos una disección en vida, de decir, a ver, ¿cuánto había tenido Chuquisaca de ingresos? ¿Cuánto nos da el nivel central? ¿Cuánto tenemos por rentas? Y decir, bueno, esto se acaba, va a continuar, ¿cuánto tenemos de impuestos? Porque vamos a acabar pidiendo a los ricos, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, que nos den migajas, sobras, porque aquí no tenemos capacidad productiva. Mire qué interesante está la charla, claro, pero se nos ha acabado el tiempo. No puedo creer. Sí. Vamos a seguirnos encontrando, sí, porque recién estamos empezando a hablar del pacto fiscal. Muy bien, muchísimas gracias. Que nos vaya bien. Gracias por estar en el programa. Un gusto. Gracias, amigos. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las